Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre el curso de Matemáticas 5. Hoy, vamos a explorar un mundo en el que las líneas rectas se entrelazan de manera intrigante. En videos anteriores hemos mencionado las características únicas de los ángulos y algunas aplicaciones en la vida cotidiana y también se mostró cómo calcular esos ángulos desconocidos que a veces pueden parecer todo un enigma. En este video 3 les habla Julio César Espinosa y continuaremos de un apasionado tema de las matemáticas y en conjunto continuamos buscando entender mejor este fascinante mundo de ángulos y geometría. ¿Listos todos? Vamos a comenzar. En videos previos nos centramos de manera particular en el tema de los elementos geométricos, específicamente en los aspectos básicos como son el punto, el segmento, la recta y el ángulo. Se hizo énfasis en sus características y cómo afectan en el amplio mundo de las matemáticas. Hemos explorado las características fundamentales de los ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Y de manera de repaso breve recordaremos los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos suplementarios y los ángulos correspondientes. Ahora hay que recordar que los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que se forman cuando dos rectas se cruzan en un punto. Las principales características de los ángulos opuestos por el vértice son que están en lados opuestos del vértice donde se cruzan las dos rectas y son iguales en medida. En la imagen se puede apreciar que el ángulo alfa con valor de 104.74 grados es opuesto al vértice del ángulo beta que también tiene el valor de 104.74 grados. Después nos corresponde hablar sobre las características de los ángulos suplementarios, que son aquellos que en la suma se obtiene 180 grados. Por lo cual como ejemplo en la imagen se observa que el ángulo gamma de 75.26 grados y el ángulo delta de 104.74 grados. Al realizar la suma de ambos grados se tiene un valor de 180 grados. Por último mencionaremos que los ángulos correspondientes son aquellos que se forman en posiciones correspondientes cuando dos rectas son cortadas por una transversal y dentro de sus principales características tenemos que se ubican en lados alternos de las rectas transversales, tanto interna como externa. Es decir, uno arriba a la izquierda y el otro abajo a la derecha y tienen la misma posición relativa con respecto a las rectas originales y a la transversal. Por lo cual podemos observar en la imagen que el ángulo Z de valor 75.26 grados es correspondiente al ángulo Z de valor 75.26 grados. Una vez mencionado todo esto podemos avanzar dentro del temario de nuestro curso y ahora podemos centrarnos en específico en el tema de congruencia, centrándose en los segmentos proporcionales y en el tema del teorema de Tales y la semejanza de triángulos. Ahora entrando en el tema de congruencia, debemos considerar que de manera general, las figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distinta. Para que dos triángulos sean congruentes sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida, por lo cual en la imagen se puede apreciar que las figuras que ahí aparecen son congruentes porque son iguales pero en posiciones distintas. También hay que recordar que para que el triángulo ABC sea congruente al triángulo DEF, la relación puede ser escrita matemáticamente. Nos dice que los lados del primer triángulo se asemejan a los lados del segundo triángulo. Debemos considerar que en geometría se utilizan criterios de congruencia para probar que dos triángulos son congruentes. 1. Criterio lado y lado porque dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. Por eso podemos observar que el lado 1 azul del primer triángulo es congruente con el lado 1 azul del triángulo 2, y este efecto se refleja también con los lados 2 rojo y 3 verde porque en ambos triángulos se mantiene esta propiedad. 2. El criterio lado que hace referencia a que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. Lo que quiere decir que el ángulo azul formado con los lados rojo y verde del triángulo 1 es correspondiente al ángulo azul formado por los lados rojo y verde del triángulo 2.
3. El criterio ángulo, lado, ángulo que es formado cuando dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes. Lo que quiere decir que el lado azul formado con los ángulos rojo y verde del triángulo 1 es correspondiente al lado azul formado por los ángulos rojo y verde del triángulo 2. En esta imagen se pueden apreciar dos triángulos que son congruentes, pero ¿por qué son congruentes? La respuesta es porque podemos observar que el triángulo ABC en color amarillo tiene un extremo más largo en su lado B que tiene un valor de 2.84 y al compararlo con el triángulo A'B'C', prima de color verde que se encuentra entre las dos circunferencias se aprecia que el lado más grande de esta figura corresponde a B1 con un valor de 2.84, y si observamos el resto de lados de ambos triángulos tenemos la misma propiedad. Ahora si modificamos los parámetros de ambos triángulos, se aprecia que son congruentes porque los valores de cada lado del primer triángulo tienen los mismos valores de los lados del triángulo que está dentro de las circunferencias. El valor de C y C' tienen el mismo valor de 2.9. Y si nuevamente modificamos los parámetros de los dos triángulos se aprecia claramente que los triángulos tienen posiciones diferentes pero los valores de los lados hacen que ambos tengan congruencia. El lado A y A1 tienen valor de 5.16, el lado B y B1 tienen valor de 2.84 y el lado C y C1 tienen valor de 3.49. Y si nuevamente realizamos los cambios en los parámetros podemos apreciar que continuamos manteniendo congruencia entre ambos triángulos, manteniendo el primer criterio de congruencia de lado, lado y lado. Ahora cambiando de tema, cuando hablamos de semejanza se dice que dos figuras son semejantes si se pueden hacer coincidir mediante una homotecia de las dimensiones de una de ellas, posiblemente con una rotación o una reflexión adicional. Es decir, si tienen la misma forma y sus dimensiones son proporcionales. De manera formal, dos polígonos son semejantes si y solo si existe una correspondencia 1 a 1 entre los vértices de los polígonos de tal manera que los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes son iguales o congruentes. Una colección de segmentos de longitudes A, B y C son proporcionales a otros segmentos de longitudes A', B' y C' si el cociente, o razón, que se obtiene al dividir cada longitud de un segmento de la primera colección entre la longitud de su correspondiente segmento de la segunda, es siempre el mismo. Es decir, A entre A' es igual a B entre B' que es igual a C entre C' que son igual a R. En donde el cociente R recibe el nombre de razón de proporcionalidad. Si manejamos una razón de 0.3 se aprecia un triángulo principal ABC y un triángulo menor con razón de semejanza de 0.3 porque al tomar por ejemplo B' entre B es decir 3.6 entre 2 se nos da como resultado 0.3 y como se aprecia al utilizar cualquier otro lado la razón de semejanza sigue siendo la misma. Ahora si tenemos una razón de 0.4 nuevamente tenemos el triángulo principal ABC y un triángulo menor con una relación de semejanza de 0.4 porque al tomar por ejemplo C' entre C es decir 4.51 entre 11.27 nos da como resultado 0.4. Si apreciamos una razón de 0.6 tenemos un triángulo principal ABC y un triángulo menor con razón de semejanza de 0.6 porque al tomar por ejemplo A' entre A es decir 6 entre 10 nos da, como resultado 0.6. Por último si tenemos una razón de 0.9 nuevamente tenemos el triángulo principal ABC y un triángulo menor con una relación de semejanza de 0.9 porque al tomar por ejemplo C' entre C es decir 10.14 entre 11.27 nos da como resultado 0.9. Ahora en el teorema de Tales si las rectas A y B son paralelas y cortan a otras dos rectas R y S, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales si tomamos en cuenta que el segmento OA es proporcional al segmento OA' y la división entre ambos segmentos nos proporciona la razón de semejanza y de igual manera el segmento AA' es proporcional al segmento BB' y la división entre ambos segmentos nos proporciona la razón de semejanza.
En este ejemplo del teorema de Tales tenemos dos pares de rectas que entrecruzan de manera tal que podemos apreciar cuatro segmentos que presentan proporcionalidad. El segmento A entre el segmento B, es decir 3.68 entre 3.21 nos da 1.15 y al manejar otros segmentos manejamos la misma relación de semejanza. Por ejemplo, si sumamos los segmentos A y C nos da 6.42 y al sumar B con D obtenemos 5.59 y al realizar el cociente de ambos valores también nos otorga el valor de 1.15. Ahora bien, si modificamos las posiciones de las rectas originales podemos observar que los segmentos obtienen nuevos valores, pero al analizar estos nuevos valores se aprecia el teorema de Tales y se sigue presentando la regla de proporcionalidad, porque en el segmento A entre el segmento B, es decir 3.68 entre 3.07 nos da 1.2 y nuevamente al manejar los otros segmentos manejamos la misma relación de semejanza. Pero si sumamos los segmentos A y C nos da 6.42 y al sumar B con D obtenemos 5.35 y al realizar el cociente de ambos valores también nos otorga el valor de 1.2. Como observamos que esta propiedad se mantiene si ahora modificamos las posiciones de las rectas podemos observar que los segmentos van a tener nuevos valores, y al analizar estos nuevos valores se aprecia nuevamente el teorema de Tales y se sigue presentando la regla de proporcionalidad, porque en el segmento A entre el segmento B, es decir 3.96 entre 3.04 nos da 1.3 y nuevamente al manejar los otros segmentos manejamos la misma relación de semejanza. Pero si sumamos los segmentos A y C nos da 6.91 y al sumar B con D obtenemos 5.3 y al realizar el cociente de ambos valores también nos otorga el valor de 1.3. Por último, si nuevamente modificamos las posiciones de las rectas podemos observar que los segmentos van a tener nuevos valores, y al analizar estos nuevos valores se aprecia nuevamente que se mantiene el teorema de Tales y se sigue presentando la regla de proporcionalidad, porque en el segmento A entre el segmento B, es decir 3.68 entre 3.84 nos da 0.96 y nuevamente al manejar los otros segmentos manejamos la misma relación de semejanza. Pero si sumamos los segmentos A y C nos da 6.41 y al sumar B con D obtenemos 6.68 y al realizar el cociente de ambos valores también nos otorga el valor de 0.96. Y como observamos que la regla de proporcionalidad se mantiene, si en alguno de los casos mostrados no conocemos alguno de los valores dentro de los segmentos es posible recurrir a esta propiedad calcular el valor que no se conoce. Una vez dicho esto es el momento para poner en práctica lo que hemos observado en esta lección. Por ese motivo en el ejercicio 1 deben de calcular el valor del segmento que no se conoce y para ello se debe de utilizar el teorema de Tales. Después en la figura del ejercicio 2 se debe emplear nuevamente el teorema de Tales para determinar el valor del segmento que no conocemos. Posteriormente les corresponde realizar el ejercicio 3 utilizando nuevamente el teorema de Tales para determinar el valor del segmento que no conocemos realizando las operaciones que sean necesarias. Y por último en el ejercicio 4 hay que recurrir al teorema de Tales pero se deben de determinar dos valores de incógnitas que no se conocen realizando las operaciones que sean necesarias. Si tienen más preguntas o necesitan más ayuda, se pueden poner en contacto conmigo mediante el canal de comunicación que dejo a continuación. Y recuerden, el aprendizaje es un viaje, y cada paso cuenta. Y adicionalmente les quiero comentar que en el caso de que requieran de un apoyo más profundo con respecto a sus dudas pueden acercarse al taller de matemáticas del plantel. Gracias por su tiempo y esfuerzo. Y espero que sigan disfrutando de este tipo de videos educativos. Adiós y sigan explorando el fascinante mundo de las matemáticas. Se despide su profesor Julio César Espinosa. Hasta la próxima lección.